Bienvenidos a Planet Crypto Today, tu canal de noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. El 78% de los estadounidenses prevé un nuevo máximo histórico de Bitcoin. Ripple prevé que bancos utilizarán XRP para transferencias internacionales de dinero. Uniswap X ofrece intercambios sin gas y protección MEV, precio de Uni reacciona positivamente. Justin Sun enfrenta cargos por compra encubierta de la stablecoin TUSD. G20 propone nuevas regulaciones globales para exchange de criptomonedas. Celsius liquida más de $24 millones en altcoins, tras aprobación judicial. Controversia por la actividad on-chain de Sui Network, ¿manipulación de datos? Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. 78% de los estadounidenses prevé un nuevo máximo histórico de Bitcoin. Y mientras tenemos a Bitcoin, ahí pendiente de un hilo, y sin saber si decide romper el rango que llevamos días comentando, por su parte baja, les ofrecemos unos datos interesantes. Una encuesta realizada muestra que el 78% de los encuestados en Estados Unidos anticipa que Bitcoin alcanzará un nuevo máximo histórico. Se especula sobre un nuevo rally alcista, ya que el halving de Bitcoin está a un año de distancia, un evento que históricamente ha llevado a que Bitcoin alcance nuevos máximos. El 23% de los encuestados cree que Bitcoin alcanzará nuevos máximos en el próximo año, mientras que el 47% piensa que la criptomoneda llegará a los $69.000 en los próximos 5 años. Sin embargo, el 8% de los encuestados tiene una visión pesimista, y no cree que Bitcoin vuelva a sus máximos históricos. El 75% de los participantes cree que los precios de las criptomonedas serán iguales, o más altos en los próximos 5 años, mientras que el 16% cree que serán más bajos. Por otro lado, el 46,4% de los encuestados considera que Ethereum tiene la mejor oportunidad de superar la capitalización de mercado de Bitcoin, y alrededor del 20,8% ve a Dogecoin como un competidor potencial. Ripple prevé que bancos utilizarán XRP para transferencias internacionales de dinero. Tras la histórica victoria legal en un tribunal de Nueva York, Ripple cree que los bancos pronto adoptarán XRP para pagos transfronterizos. Según el abogado general del exchange, el fallo permitirá a las instituciones financieras utilizar el producto On-Demand Liquidity de Ripple, lo que hará que las transferencias de dinero sean más eficientes a nivel internacional. El fallo del tribunal contradice la opinión de la SEC, y establece que XRP no es necesariamente un valor. Esto aliviará la preocupación sobre la adopción de XRP y otras criptomonedas en los Estados Unidos, que cuenta con estrictas leyes sobre emisión y negociación de valores. Ripple usa blockchain y su token XRP como moneda puente para facilitar el intercambio de diferentes monedas en RippleNet. El nuevo fallo ha generado optimismo en la industria cripto tras un año de represión regulatoria. Uniswap X ofrece intercambios sin gas y protección MEV, precio de Uni reacciona positivamente. Uniswap ha presentado Uniswap X, un nuevo protocolo de código abierto, que ofrece intercambios sin gas y agregación de fuentes de liquidez. El objetivo es mejorar el trading on-chain y el swapping de autocustodia. Uniswap X subcontrata la complejidad del enrutamiento a una red de rellenos de terceros, lo que permitirá mejores precios a través de la agregación de fuentes de liquidez, intercambios sin gas y protección contra el valor máximo extraíble. El anuncio ha generado un aumento del 3% en el precio del token Uni, el cual también ha experimentado un aumento del 15% durante la semana. Uniswap continuará lanzando nuevas funciones, como Uniswap V4, que incluirá contratos inteligentes hooks para desarrolladores y más características generadas por el usuario. Con el lanzamiento de Uniswap X, se espera que el DEX líder en el mercado tenga un buen rendimiento en el futuro. Justin Sun enfrenta cargos por compra encubierta de la stablecoin TUSD. El fundador de Archlock acusa a Justin Sun, fundador de Tron, de comprar grandes cantidades de la stablecoin TUSD de forma oculta. Sun ha enfrentado rumores de ser el propietario secreto de TUSD, pero tanto él como True Token han negado las acusaciones previamente. La demanda señala que Sun utilizó diversas entidades e individuos para adquirir TUSD mientras ocultaba su verdadero papel en la operación. La comunidad cripto reaccionó de manera tranquila, dada la reputación de Sun en los últimos años. En capturas de pantalla compartidas en Twitter, Sun solicitó mantener en privado los detalles de cualquier adquisición,
lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia. El precio de TUSD, una stablecoin que mantiene su paridad con el dólar estadounidense, no experimentó cambios significativos tras la noticia. Además, se han enfrentado otras acusaciones en el pasado, como ser acusado por la SEC de ofrecer ilegalmente criptoactivos TRX y BTT, y de manipular fraudulentamente el mercado secundario de TRX, a través de extensas operaciones de lavado. También se le acusó de pagar a celebridades para promocionar TRX y BTT sin revelar su compensación real. G20 propone nuevas regulaciones globales para exchanges de criptomonedas. La Junta de Estabilidad Financiera del G20 ha desarrollado nuevas regulaciones globales para los exchanges de criptomonedas, con el objetivo de reducir riesgos y conflictos de interés. John Schindler, secretario general del FSB, insta a todos los países a adoptar estas recomendaciones, incluso si no son miembros del G20, y destaca que proporcionan claridad a las empresas y evitan que aleguen ignorancia. El Comité Bancario de Basilea y las organizaciones internacionales de comisiones de valores trabajarán en reglas más detalladas, mientras que la implementación está prevista para 2025. El G7 ya se ha comprometido a poner en práctica estas reglas. Celsius liquida más de $24 millones en altcoins, tras aprobación judicial. Celsius, un prestamista cripto bajo asedio por demandas y cargos regulatorios, ha comenzado a vender más de $24 millones en altcoins, incluyendo Chainlink, BNB Coin y OneInch, entre otros. Tras obtener la aprobación del Tribunal de Bancarrotas, como ya comentamos hace unos días, Celsius transfirió estas altcoins a la plataforma de trading de criptomonedas Falcon X. El tribunal permitió la conversión de altcoins en Bitcoin y Ethereum, para que Celsius pudiera distribuirlos a sus acreedores. El pasado julio, Celsius se declaró en bancarrota debido a la caída del mercado cripto, lo que resultó en problemas para cumplir con los retiros de sus clientes. Recientemente, reguladores estadounidenses, como la SEC y la CFTC, presentaron demandas contra Celsius por cargos de fraude y ofertas no registradas de valores. Controversia por la actividad on-chain de Sui Network, ¿manipulación de datos? La actividad on-chain de Sui Network ha desatado un debate dentro de la comunidad, debido a un aumento significativo en su actividad. El juego Sui 8192 ha llevado a que las transacciones en la blockchain alcancen un máximo histórico, superando incluso a Solana en transacciones diarias. Artemis, una plataforma de métricas on-chain, explicó que el pico en los datos no se debía a muchas actualizaciones de estado, en pocos bloques, sino al número de bloques de transacciones que los usuarios enviaron al jugar el juego durante 10 minutos. Mientras algunos miembros de la comunidad ven esto como un reflejo del potencial de la red, otros han expresado preocupación sobre la inorgánica y manipulada actividad on-chain. Un desarrollador defendió a Sui, afirmando que el evento tenía el propósito de premiar a los primeros seguidores, y que la alta actividad no se mantendría una vez que finalizara el evento. Esta última controversia se suma a la polémica que ha rodeado a la blockchain Sui desde su lanzamiento en mayo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales.